primero que todo quiero decir que la mayor alegría es la inesperada, como decía Sófocles, lo que me ha generado el encontrarme con tantos amigos, pero la segunda alegría es de que además nos generen conocimientos y nos actualicen, y todo esto gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología. En los próximos 20 minutos intentaré hablar de lo que pienso es la forma de estudio de los tumores del páncreas y las propuestas que les hago de analizar las herramientas de estudio, principalmente los tumores quísticos del páncreas. Inicialmente les voy a proponer dos escenarios problema para hacerlo como en ABP y quiero que piensen ustedes qué contestarían y cómo manejarían estos pacientes para al final de la conferencia volver a dar lo que yo pienso que debería ser la solución. El primer caso es una mujer de 45 años, joven, con dolor abdominal que en una tomografía se le encontró una lesión quística lobular en la cola del páncreas y en el ultrasonido endoscópico se vieron que eran macroquistes sugestivos de mucinoso. Ustedes lo vigilarían, lo operarían, le harían quimioterapia, lo puncionarían. Y el segundo escenario problema que quiero presentar es una mujer de 80 años con un hallazgo en la tomografía de un quiste de cabeza de páncreas de características serosas y la ultrasonido confirma esta lesión de 3 centímetros. También quiero que analicen qué harían ustedes para si al final estamos de acuerdo. Quiero decir que el cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, correspondiendo al 5% de las muertes por cáncer. El adenocarcinoma es la más agresiva de ellas y es una de las más frecuentes. Más raras tenemos el carcinomas y los linfomas, pero como les dije me voy a dedicar a los tumores quísticos del páncreas porque los hemos visto en un aumento importante en su frecuencia. ¿Por qué ese aumento en la frecuencia? Hemos visto un desarrollo muy importante en la tecnología, sobre todo en la tomografía y en la resonancia, que hace que se presenten hallazgos incidentales. Y aunque la prevalencia es desconocida, en estudios radiológicos se han encontrado lesiones quísticas incidentalmente entre el 2 y el 12%, y en 25% de tumores quísticos en estudios de autopsias. En un artículo del New England vemos a los cuales me voy a referir, un 31% corresponden a los quistes serosos, un 27% a los quistes mucinosos, las neoplasias mucinosas pancreáticas intraductales o IPMN 24% y otros, dentro de ellos el pseudopapilar, el 13%. Pero ¿por qué es importante diferenciar las lesiones quísticas del páncreas? Precisamente porque unos son benignos y los otros son malignos. Va a variar ampliamente su seguimiento y su tratamiento. Tenemos por un lado, a mano izquierda, los benignos, dentro de los que salen los serosos, que solamente se han descrito entre 10 y 15 casos en el mundo que se han malignizado. Otros son los teratomas, los quistes linfoepiteliales. Y a mano derecha de ustedes los tumores mucinosos, tumores papilares, el IPMN, los carcinomas y las metástasis que claramente son malignos. Esta es la propuesta que les hago. Tenemos las 4 herramientas o las cartas sobre la mesa y vamos a evaluar cada una de ellas para ver qué nos ofrece en el diagnóstico y en la aproximación de vigilancia. En la clínica, todos sabemos que el 50-75% de los tumores quísticos del páncreas se manifiestan de manera incidental, como les decía, y cuando tienen síntomas, estos son síntomas vagos. Muchas veces dolor, un dolor leve o de pronto es la causa diferente a la lesión tumoral, que es lo más frecuente. Dispepsia, algunas lesiones como masa, sobre todo cuando son tan benignos, serosos y crecen tanto como los serosos, ictericias y comprometen los conductos y pancreatitis en algunas IPMN que se comunican con el ducto pancreático. Pero esta es una enseñanza interesante que recibimos en el BET de Israel que quiero transmitirles a ustedes y es la epidemiología y cómo uno podría aproximarse antes de hacer cualquier estudio hacia el diagnóstico de una neoplasia. Miren que las neoplasias de las mujeres entre 70 años en promedio son las que se encuentran, son las denominadas tumores de la abuela y así lo vamos a hacer de mnemotecnia, son lesiones benignas. Aquí tenemos el tumor de la madre, mujeres aproximadamente en los 50 años, que se encuentran principalmente en la cola y en el cuerpo, y son las neoplasias mucinosas. Las neoplasias pseudopapilares se encuentran principalmente en mujeres entre los 20 y los 30 años y son consideradas o denominadas el tumor de la hija. Y los IPMN, que son pues, las neoplasias pancreáticas, aunque se encuentran similar entre hombres y mujeres, tienen un predominio en los hombres, aproximadamente los 70 años, y de manera mnemotécnica, pues son los tumores del abuelo.
La otra herramienta diagnóstica con que contamos es la radiología. Vean ustedes en la fila de arriba cómo uno debería mirar la morfología, si la lesión quística es unilocular, bilocular o oligocular o multilocular. El tamaño de los quistes en la fila media, que pueden ser quistes microscópicos denominados, que son los que tienen menos de 2 centímetros, o macroquistes mayores de 2 centímetros. Y en la tercera fila, si tiene o no comunicación con el ducto, lo cual es muy importante porque va a hacer la diferencia. Los que se comunican son los IPMN. Entonces la radiología nos daría la localización anatómica, como nos llega generalmente este paciente, la relación con los órganos y vasos y la estadificación y comunicación con ductos. Veamos, estos son todos los estudios que están publicados, a mano izquierda los autores, en el costado izquierdo vemos que casi todos son retrospectivos, solamente 2 prospectivos, los números de pacientes y la precisión diagnóstica a mano derecha, donde podrán ver ustedes la divergencia de los estudios. Hay estudios desde 20 hasta 40, 50, 60% de rendimiento diagnóstico, lo cual es muy bueno, no es bueno. Y en la parte superior, un estudio que no se ha reproducido del 93% para diferenciar mucinosos de serosos. Y en promedio los estudios muestran que por ahí un 60% de rendimiento diagnóstico con la sola tomografía. Las siguientes herramientas son los endoscópicos. Tengo que mencionar que la colangiografía, a pesar de que en alguna oportunidad se decía que al hacerla para visualizar la papila y ver la salida de material mucinoso es muy específico, es poco sensible y por eso no tiene utilidad. Pero el ultrasonido endoscópico realmente es el elemento endoscópico más utilizado. Igual tenemos los autores a mano izquierda, la mayoría de los estudios son retrospectivos, un par de estudios prospectivos, un número de pacientes que oscila entre 9 y 112 y vemos a la derecha la precisión diagnóstica entre ellos, que oscila un poco mejor que la tomografía. Ven ustedes que hay estudios entre 70 y 85% para solo determinar la morfología y la diferenciación de los quistes. Pero lo más importante y lo que realmente ha cambiado la vigilancia y aclarado mucho de las etiologías de estos quistes son las punciones con obtención de líquido. Es muy importante el estudio de la citología para evaluar el tipo de células, para ver si estamos ante células cuboidales, células mucinosas, y determinar la probabilidad o la presentación de atipias para evaluar si tiene un componente maligno o no. Pero el antígeno carcinoembrionario ha sido tal vez el elemento que más nos ha ayudado a diferenciar si las lesiones son de aspecto seroso o de aspecto mucinoso, que es la principal diferencia que queremos hallar. Vean ustedes el mismo cuadro con los autores a la izquierda y vemos en el centro el antígeno carcinoembrionario, que es el antígeno más utilizado, y múltiples estudios que han tratado de buscar cuál es el punto de corte ideal. Realmente vemos estudios de punto de corte 300, 400, 800, como vemos ahí. Pero realmente el estudio clásico, conocido por todos, es el estudio del doctor Brugui, tratando de buscar la mejor sensibilidad y especificidad en ese punto de corte del antígeno carcinoembrionario, encontró que aquel valor en el cual teníamos la mejor sensibilidad, manteniendo la mejor especificidad, era de 192. Y es por eso que hoy en día es la mayor recomendación en los estudios que nosotros evaluamos y por los expertos que hablan de estas clases de lesiones. Pero ojo, este antígeno carcinoembrionario es importante para diferenciar tumores serosos de mucinosos. Muchas veces ve uno personas que de pronto no conocen el tema diciendo que como es mayor de 192 es una lesión maligna y que como es menor es una lesión benigna. Este antígeno carcinoembrionario tiene la utilidad para diferenciar así, claro, tumores serosos de mucinosos. Después, en la búsqueda de algunas otras sustancias en el quiste, trataron de hacer otros estudios. Ese es un estudio también clásico, que es el PANDA, donde trató de evaluarse la pérdida alélica del KRAS, la amplitud alélica y el DNA en su calidad, tratando de diferenciar malignos de benignos. Y como vemos, hay unas diferencias bien significativas cuando se estudian estas características en el líquido, para decir si una lesión es maligna o una lesión es benigna, en este caso sí. Estudio PANDA. Sin embargo, esto no lo hacemos nosotros. Aquí no les voy a mostrar toda la gráfica, pero en rojo quise resaltar algunas de las recomendaciones. Veamos las columnas. La primera columna simplemente va a mostrar la diferenciación en imágenes, citología, antígeno carcinoembrionario y potencial maligno. La primera columna de IPMN, quiero resaltarles y recordarles que es la neoplasia del abuelo, que
tiene una característica muy importante, unión a conductos, y que además el antígeno carcinoembrionario es alto, por lo tanto el potencial maligno es alto. En la segunda, los tumores mucinosos, que se caracteriza principalmente por macroquistes, con un antígeno carcinoembrionario alto y por lo tanto un potencial maligno alto, es la neoplasia de la madre. En la tercera columna, que es la neoplasia de la abuela, pacientes de 70 años, microquistes o panal de abeja, con un antígeno carcinoembrionario bajo o ausente, por lo tanto un potencial maligno bajo o ausente. Y en la última, la pseudopapilar, que es el tumor de la hija, donde vamos a ver básicamente antígeno carcinoembrionario bajo con un potencial maligno moderado. No pretendo mostrarles todo esto, que es lo que yo pienso que como deberían ser el manejo de los pseudoquistes, los quistes pancreáticos, que está publicado en la revista, en el editorial del último número, pero sí vamos a hablar de algunas recomendaciones. Cuando las lesiones tumorales quísticas son sintomáticas, deberían ser llevadas a cirugía. El problema es explicar que el síntoma que está teniendo el paciente es generado por la lesión. Entonces, aquí vamos a hablar de cuando las lesiones son asintomáticas, cuando tienen más de 2 centímetros y hemos considerado por tomografía o ha considerado el radiólogo claramente que es una lesión serosa, es decir, benigna, y si tiene toda la claridad el radiólogo de decirnos esto, esta paciente podría observarse. Sin embargo, si no hay claridad, debería llevarse una punción con FNA y con las características obtenidas, evaluar el antígeno carcinoembrionario, la presencia o ausencia de mucina y la citología, que si confirma el hecho de que sea una neoplasia serosa, debería observarse. Por otro lado, si la radiología, la tomografía o la resonancia nos dicen que es una lesión mucinosa, entonces, si es de la cabeza, deberíamos confirmarla con ultrasonido endoscópico y punción, que si nos presenta alguna de las características de esta lesión, nódulo mural, que es la concentración sólida en el quiste mucinoso, pared gruesa, antígeno más de 192 o citología sospechosa, debería ir a cirugía con todas las características claras de que es una lesión mucinosa premaligna. Y si es en el cuerpo y en la cola, dependería del tamaño. Si es de más de 3 centímetros, debería ir a cirugía. Si es de menos de 3 centímetros, la recomendación sería hacer la punción y volver a buscar las mismas características. Por otro lado, si el estudio radiológico nos muestra que es un IPMN, lo llevamos a ultrasonido endoscópico. Si confirmamos la comunicación ductal, hay 2 probabilidades, porque aquí hay que decir que los IPMN tienen un variable comportamiento de malignización, son desde benignos hasta malignos. ¿Y de qué depende? De lo que vemos aquí. Si vemos un IPMN que tiene nódulo mural, un quiste mayor de 30 milímetros, una comunicación al ducto principal, una citología sospechosa o un antígeno mayor de 192, nos habla de una probabilidad maligna alta. Ese paciente debe ir a cirugía. Pero si nosotros encontramos que es un IPMN pequeño o que se compromete solamente con una rama secundaria, podría ser manejado con observación. Pero esta fue una de las mayores enseñanzas de Steinman en el 2008, cuando para mí es tal vez lo más valioso. Si uno tiene en la fila de arriba alto potencial maligno con bajo riesgo quirúrgico, lleve su paciente a cirugía. Pero si por el otro lado tiene bajo potencial maligno con alto riesgo quirúrgico, obsérvelo o simplemente no le haga nada. Vuelvo a los casos con los que empecé. Una mujer de 45 años, edad joven, dolor abdominal, con una tomografía que tenía una lesión quística lobulada, cola de páncreas. Le hicimos el ultrasonido, que como ustedes ven es una lesión multiquística que tiene septos y que tiene quistes mayores de 2 centímetros, es decir, quistes grandes, que era muy compatible con lo que les manifestaba de una neoplasia mucinosa. Se hizo punción, ahí están viendo la entrada de la aguja, con la obtención de un antígeno carcinoembrionario de 198. Por lo tanto, era un tumor mucinoso. Entonces, esta paciente tenía alto potencial maligno por ser mucinoso, bajo riesgo por ser una mujer joven y una lesión en la cola del páncreas. Esta paciente fue llevada a cirugía con resección de pancreatectomía distal con un excelente resultado. Y ahora tenemos el segundo caso que les planteaba, mujer de 80 años con un tumor seroso en la cabeza. Volvemos y hacemos nuestro análisis. Al lado izquierdo, una lesión de bajo potencial maligno por ser seroso, con un alto riesgo quirúrgico en una paciente de 80 años y por sería sometida a una cirugía muy alta. Esta paciente simplemente no se le hizo absolutamente ningún tratamiento y la paciente ha cursado muy bien.
Para finalizar, quiero decirles que los quistes de páncreas han aumentado en frecuencia, la mayoría son asintomáticos, es muy importante conocer las herramientas de estudio con que contamos en cada institución y se debe hacer un análisis individual basado en el conocimiento de la evidencia actual y la disponibilidad local para realizar un diagnóstico y un manejo adecuado. Sin embargo, habrá algunas veces pacientes de muy difícil manejo que deberán ser individualizados y trabajados con todo el equipo multidisciplinariamente. Muchas gracias.